Ahora sí. ¿Me ¿Sí? escuchás? Sí, bárbaro. ¿Vos? Te escucho bárbaro y te veo re bien. ¡Uy, mejor! ¡Nos vemos bárbaro, Marcelino! Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en tiempos de pandemia. Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. 57 años. Casada desde hace 32. Madre de 3 hijos varones. Ingeniera industrial con orientación química como primer título. Profesora de química por segundo título. Egresada en ambos casos de la Universidad Nacional del Comahue. Recorrió las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Actualmente se encuentra trabajando en la Universidad Nacional del Comahue. Dicta las cátedras de Física 1 para Ingeniería y profesorados de Física y Química. Didáctica especial para el profesorado en Física, tercer año de la carrera. Y Práctica Docente 2, correspondiente al nivel superior y cuarto año de la carrera. También para el profesorado de Física. Integra proyectos de investigación como proyectos de extensión. Es directora y codirectora en trabajos finales de carrera, todos relacionados con el campo de la enseñanza de ciencias naturales. Además, está trabajando en el Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de General Roca, donde imparte la cátedra Didáctica General para los profesorados de Física, Química y Matemática. Mara Olavego Geascoechea. Vamos por el nombre, Mara. Déjame decir el apellido. Vos me corregís cualquier cosa, ¿eh? Dale, Mara Olavego Geascoechea. muy bien, muy bien. Aprobado. Viste que hay apellidos estos eslavos que no tienen una sola vocal. Son Se hace peores. imposible de pronunciar. Por eso, El este tuyo es tiene largo, muchísimo. pero no es difícil. No, es que es hay que- largo, mamá. Hay que ensayarlo. Claro. Como decían los chicos, el que lo deletrea, aprueba la materia. Así que hay que aprender a deletrearlo de corrido. Condición para aprobar las materias. Claro. Bueno, Mara, viste que estoy haciendo estas entrevistas para el podcast que se llama Educación en tiempos de pandemia. Y bueno, ¿quién mejor que vos para hablar sobre educación? La verdad que tenés una trayectoria en la docencia, bueno, que Muchos años, digamos. no te quiero aludar, no te quiero alabar, pero tenés una trayectoria, bueno, vamos a decirlo sinceramente, Mara, de los estudiantes que hemos conocido juntos, no son uno o dos los que te recuerdan con mucho afecto, sino que son muchos, varios, a los que vos has influenciado fuertemente en sus vidas. Esto hay que decirlo así. Y la verdad que has dejado, y me imagino que en la universidad estás dejando tu huella. Bueno, pero vamos a Amigos empezar. son, Mateo, son mi amigo, por eso. No, está bien. Sí, nos conocemos, somos amigos, pero no, esto no quita lo que te estoy diciendo es así. Gracias. Y bueno, Mara, pero vamos a comenzar por una parte importante de tu vida, que es que vos, bueno, hay muchas cosas importantes en tu vida, pero en este caso lo vamos a dedicar a la educación. Pero hay algo que siempre, a ver, me llegó, y seguramente a muchas personas también, es que vos estudiaste ingeniería química y en un momento de tu vida dijiste lo mío es la docencia. Y de hecho, te dedicaste, estudiaste, hiciste el profesorado de química
bueno, y hoy tenemos una ingeniera química que investiga en didáctica y da clases, ¿no? De la didáctica. Es una locura lo mismo. Bueno, contame un poco cómo fue esto en tu vida, cómo llegaste a esta vocación y a esta decisión tan importante. Sí, yo creo que uno siempre estuvo, a veces si uno hace el recorrido, cuando estudiaba acá en la universidad, estaba la posibilidad de la ingeniería y el profesorado que uno podía ir haciendo a la par, materias, es más, tuve una compañera que hizo eso, y a mí siempre el enseñar al otro me gustó, o siempre, desde que era chica en la escuela, uno ayudaba a aquel que se llevaba materias, por el hecho de ser una nurse, obviamente, ayudaba a mis compañeros que se llevaban a organizar las carpetas, a llevar, o sea, uno notaba eso. Bueno, las vueltas de la vida me llevaron a que en un momento de mi carrera dejo de trabajar en el galpón, cuando ya tenía, o sea, mi experiencia es en control de calidad en los galpones de empaque, donde era bastante dura la temporada, y yo ya tenía mis 2 hijos. Bueno, dejo el galpón, y una de las opciones que en ese momento estaba, se abría el ciclo superior modalizado en la reforma de Río Negro de la década del 90 más o menos, y entro más de lleno. Si bien yo te tengo que decir que yo entré a dar clase cuando vivía en Comodoro Rivadavia, yo me caso, me dejo mi actividad de ingeniera, me voy porque mi marido va al petróleo, y empiezo como ingeniera, fue así muy claro, ¿no? En el mundo del petróleo me dijeron, no, siendo mujer, recién casada, pronto vas a tener hijos, no es conveniente. Esa era la visión de la mujer ingeniera década del 88-89. Bueno, la opción de trabajo fue entrar a dar clases, ¿sí? Ahí incursionó por primera vez en el año 88 a dar clases. Un poco uno lo empieza a abrazar, me gustaba, siempre me gustaba, y me empezó a llenar. Cuando volvemos trasladado, vuelvo a trabajar a mi lugar, al galpón de empaque, como ingeniera. Salgo de ahí, abro mi propio laboratorio de control de calidad, me recontrafundo, Mateo, porque bueno, cuando uno no tiene plata no puede largarse independiente. Y ahí vuelvo a decir, bueno, la opción, retomo la escuela secundaria, era el momento esto de que se abría la química aplicada como una de las materias del ciclo superior, y bueno, en la escuela donde yo me formé, en el 5 de Rosauer, entro a dar química aplicada. En ese momento, y ahí empieza el CBU y el ciclo superior, y me metí, dejé la empresa y mi actividad particular, y me fui metiendo de lleno. Ya iba por 2 hijos y ya iba al tercero, ¿no? A esa altura, y me encuentro con una amiga de la vida, que vos sabés que es Anita Biagioli, las dos en lo mismo, ella como licenciada en química, y venía el tema de que si vos no eras profesor, con la ley federal no íbamos a poder acceder a dar clases. Y las dos estábamos enamoradas de la profesión. O sea, cuando uno empieza a abrazar como un proyecto de vida la docencia. Ya ahí, mi actividad, volver al ruedo profesional, ni lo teníamos pensado. Hicimos el profesorado las dos, yo creo que fue un apoyo muy grande, porque en ese momento tenía a Sebastián, que tenía 6 meses, y uno de 5 y 3 años, de los chicos, y Anita también tenía sus hijos, y bueno, entre las dos nos apoyamos terminando ese profesorado. Nos tomaron equivalencias, y bueno, ahí fue donde me cambió la cabeza, Mateo, ¿sí? Yo siempre digo que yo empecé dando clases con el concepto de con saber el contenido es suficiente, y cuando hice profesorado no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. Es una parte muy importante, pero no suficiente. Y siempre decimos, nos cambió la cabeza de lo que es la educación, de los desastres que habremos hecho, porque siempre uno de los desastres aprende. Y bueno, y ahí fue de lleno. Siempre, si uno recorre, yo entro en el 88 en la escuela secundaria y seguí hasta el 2016. No hice la universidad porque económicamente con 3 chicos no podía llevarlo adelante. Abracé la secundaria, donde compartimos con vos un montón de proyectos y de viajes, y donde viendo que uno puede hacer cosas diferentes y logra resultados diferentes. Y después también fui entrando en la universidad, hice una vuelta a la universidad, y hoy estoy con el profesorado de física, con 2 materias en el profesorado de física,
entré en el campo de la investigación, un poco tarde para mí, porque ya estoy terminando la carrera, o sea, con 57 años es como que estoy al final de la carrera docente, pero bueno, con una carrera rápida en investigación en el campo de la física, de la química y de la enseñanza, con buenos grupos de trabajo, con gente muy piola en el camino, y sintiendo que hay muchas cosas para hacer, ¿sí? En educación hay muchas cosas para hacer, y que lleguen al aula, porque una de las cosas que uno dice es que lo que se investiga en la universidad llegue al aula, no que quede en el nivel superior. Y yo creo que esas son las deudas pendientes que tenemos. A ver, vamos por partes porque con vos tenemos muchas cosas para hablar. Una de las cosas que me parece súper interesante es que vos estudiaste o te preocupaste en unas investigaciones acerca de cuáles son las capacidades, los núcleos de aprendizaje de los estudiantes de finales del secundario, ¿no es cierto? Y cuáles eran también esos núcleos de aprendizaje para ingresar en los primeros años de la ingeniería. Esto y además, otra cosa que existe en vos, que bueno, que cualquiera que te conoce un poquito puede conocer, es que en vos se dan como esta síntesis entre estos dos núcleos del conocimiento, entre lo duro, el conocimiento de lo duro, pero también el tema del humano, la educación, ¿no es cierto? Y que en vos, congregan y conviven armoniosamente, ¿verdad? Bueno, con toda esta experiencia, con toda esta visión que vos nos aportás, ¿cómo crees que en este año tan particular va a tener que la universidad confrontar con estos estudiantes que egresen en el quinto año, como ya sabemos que se están dando la educación en este contexto, ¿no? Y yo te voy a ser muy clara respecto a estas dos cosas que uno por ahí desde la universidad, desde estar adentro, y yo tengo los primeros años también de la universidad, o sea, esto de salir de quinto y entrar en la universidad, uno ve que la universidad sigue esperando un alumno que no va a venir. En primer lugar, porque la escuela secundaria se transformó. La escuela secundaria hace muchos años que no tiene una formación propedéutica. Entonces, cuando uno ve, yo siempre digo que si antes la brecha era así, ahora es así, ¿sí? Entonces, esa diferencia que se ha dado, porque nosotros como docentes de secundario no estamos preparando para la universidad, estamos preparando para el ejercicio de la ciudadanía, para el mundo del trabajo y para seguir estudios superiores. O sea, esto yo creo que es una deuda pendiente que tiene el nivel universitario con el nivel medio, ¿sí? De cómo tender redes de conexión para facilitar ese acceso, ¿sí? Porque uno lo ve, uno que está en el secundario dice, yo que daba química en el secundario, daba física, yo no lo preparo para medicina, para ingeniería, porque cada uno pide cosas diferentes del mismo área. Entonces, decir, yo como docente de secundaria, ¿qué le tengo que dar al estudiante? Que sepa leer y escribir en mi disciplina. Que vos tenés formación en eso, sabés leer y escribir en química, significa conocer los códigos lingüísticos de comunicación, poder interpretar lo que me están diciendo, poder argumentar, ¿sí? Pero los contenidos de la universidad los va a tener que dar la universidad. Entonces creo que todavía en ese secundario, que tenemos esa zona gris, que el docente sigue reproduciendo una química o una física de el año 20, cuando yo estudiaba, que era para seguir la universidad, eso tiene que cambiar. Pero la universidad también tiene que reaccionar de cómo hacemos ese nexo. Si uno lee la ley nacional, la 26.206, habla de esos espacios de articulación que yo nunca vi que se implementaran.
entre el nivel medio, fines del nivel medio, y ese inicio a la universidad, ¿sí? Porque decimos, un nivel está generando un tipo de egresado y el otro nivel está esperando a alguien que ya no está, ¿sí? Que ya no está. Lo podemos hacer el recorrido desde la matemática, desde la física, de la química, ¿qué apunta? ¿Cuál es la finalidad de la escuela secundaria? Y al ser la finalidad diferente, el egresado también es diferente. Entonces, bueno, ahí están esos diálogos que yo creo que nos debemos, porque si no queda atrapado en esta falta de diálogo a dos niveles el estudiante, con esa sensación de frustración que le deja el no poder llegar, ¿sí? Porque uno lo nota qué es lo que va pasando. A ver, la secundaria hoy es obligatoria, Mateo, ¿te acordás? Antes era optativa. En la época que yo iba, habían 2 secundarios, el resto podía ir a trabajar. Hoy el chico de 16, 17 años no puede ir a trabajar. Tiene que terminar ese secundario obligatorio. Esto ha hecho que tenemos una multiplicidad cultural, de bagajes de todo tipo, muy distinto al secundario de antes. Pero hasta los mismos docentes parece que estuviéramos añorando ese secundario que todos iban a ir a la universidad. Donde a veces decimos, bueno, ahí es donde tendríamos que cambiar. Entonces, hay cosas muy distintas. Si uno mira la reforma rionegrina tiene una mirada multidisciplinar, interdisciplinar en esos espacios. Uno tiene un estudiante muy crítico, donde el contenido está supeditado a esos saberes que uno quiere desarrollar. El contenido no tiene fin en sí mismo, como teníamos antes, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, esa es una mirada distinta de cómo uno lo tiene que encarar. Entonces, cuando yo entro a la universidad, quizá no tenga el contenido, no sé, específico de la ley de Snell. Bueno, la aprenderá si sabe leer y escribir en ciencia, lo puede aprender. Tendrá los códigos de cómo se lee, qué quiere decir una magnitud u otra, operar. Pero bueno, creo que a veces lo básico se ha perdido, ¿sí? Lo básico a tal punto que uno encuentra chicos que no pueden expresar una idea, por ejemplo, cuando llegan a la universidad. Eso debería ser no sé, me parece, leer de corrido, interpretar un texto, eso sí lo tienen que traer. Y cuando digo interpretar un texto de ciencia, en el caso nuestro. Claro. ¿No? Poder hacer esa lectura y escritura. Después lo otro, cuando uno sabe leer y escribir, puede interpretar cualquier cosa que le pongamos adelante. Pero bueno, yo no sé si estamos en una etapa bisagra de cambio, y esos cambios llevan tiempo. Este tiempo de pandemia nos obligó a todos a salir de la zona de confort de un plumazo, por ejemplo. Entramos a la virtualidad sin ni siquiera poder darnos cuenta, porque viste que era tal el vértigo que no nos dábamos cuenta. Bueno, quizás también esto representó resignificar cosas importantes, cuando uno hizo la selección, qué cosa es lo que quiero que sepa, no es dato. El dato no le sirve a nadie. Por ejemplo, yo que le tengo que enseñar al chico a interpretar el dato, pero no que me diga, a ver, cuál es la velocidad de la luz. Si va y lo busca en cualquier lado. No le tengo que pedir que me dé información. Le tengo que pedir qué hago con esa información. No sé, me parece que son ese tipo de cosas. Y que en este tipo de momento que a todos nos tocó, tuvimos que seleccionar contenidos. ¿Cuánto nos costó? Porque nadie quiere dejar nada afuera. Parece que todo fuera importante. Y en el caso nuestro nos dimos cuenta que quizás hicimos menos cosas, menos contenidos, pero más sólidos. Si él después puede seguir aprendiendo. Este famoso que tenemos que nuestro estudiante tiene que aprender a aprender. O que pensamos que nos va a tener al lado toda la vida. Entonces, digo, ¿qué le tendríamos que dejar en esto? Contenidos firmes, que le dé competencias como, a ver, hablando en el campo nuestro, yo de la física,
que pueda recoger datos, que los pueda ordenar, que los pueda analizar, que pueda leer una unidad, una cantidad con una unidad, que pueda interpretar un modelo matemático, ¿qué me está diciendo eso? ¿Sí? Que pueda modelizar un fenómeno, que sea capaz de modelizar un fenómeno y por qué. Y bueno, y después lo otro va a ir saliendo, porque, a ver, los avances que ha habido en ciencia en los últimos años, que uno pretende que va a dar todo eso, no alcanza la vida. Por eso digo que el contenido en sí mismo no tiene sentido. Entonces, bueno, ¿qué sería esto? Y nos pone en tensión cómo aprendimos, ¿sí? ¿Qué necesita este nuevo joven? Él dispone de toda la información, ¿sí? Como dijo un profe, enseñar algo que puedo googlear no tiene sentido. Enseñemos a pensar, enseñémosle a argumentar, a analizar críticamente cosas, esas cosas que en la información no están. Me parece que pasa por ahí. ¿Sí? Esas herramientas que pueden construir nuevos conocimientos, ¿no? Tal cual. Yo no puedo llegar a la universidad, por ejemplo, y tener un chico que si tiene un grupo de datos no puede volcarlos en una tabla de doble entrada, por ejemplo, que es lo más básico que tenemos para ordenar en ciencia. Que no pueda leer de un lado a otro, ¿sí? Esas son las cosas a veces que preocupa, que no pueda saber cómo rescatar datos explícitos de una situación y datos que tiene que buscar, que sería la base de resolver un problema, cuando decimos que la ciencia se ocupa de resolver problemas. Claro. Que no pueda entender que la ciencia pueda cambiar. O sea, mi campo de investigación fue siempre sobre la naturaleza de la ciencia, es decir, esto que dice saber ciencia y saber sobre cómo se va construyendo el conocimiento científico. ¿Sí? Claro. Eso te permite ver una ciencia más humana, me permite ver cómo los modelos explicativos pueden ir cambiando. Digo modelos explicativos como por ejemplo, porque justo estábamos trabajando algo con los chicos ahora, por qué la luz tiene un comportamiento que uno dice dual entre onda y partícula, que son modelos explicativos, que lo que un modelo no me explica, me lo explica el otro, por eso la ciencia coexiste en esos dos modelos, que hay otros modelos, por ejemplo, la estructura del átomo, que fueron evolucionando del primer modelo de Thomson al modelo moderno, que me servía para dar explicaciones en ese momento, y cuando empieza a no poderme dar explicaciones, porque la ciencia avanza, va a construir otro nuevo modelo, que los modelos son creados por la comunidad científica. O sea, ese tipo de cosas que te hace la ciencia más amena, más de buscar, como bueno, ¿te acordás del proyecto nuestro de Cipolletti y Bariloche por el camino de la ciencia? Ver que la construcción, que el desarrollo tecnológico tiene relación con lo que uno está viviendo en su lugar. Bueno, la ciencia toma significado y el alumno va a querer buscar solo, lo estoy motivando. Yo creo que esas cosas son, y que después solos van aprendiendo con estructuras básicas, vuelvo a repetir, de leer y escribir, ¿sí? Porque nosotros al aprender a leer y las operaciones básicas de matemática vamos aprendiendo todo el resto. Bueno, yo creo que eso es cuando tenemos que elegir qué cosas son lo que les estructura poder leer y escribir una ciencia, ¿sí? Y no pasarme haciendo fórmulas, de reemplazar una fórmula o de reconstruir tablas periódicas de memoria que no saben ni lo que está diciendo. Te doy un ejemplo de la tabla periódica, por ejemplo, ¿sí? A los chicos que se le enseña, el radio crece de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, arriba a abajo. Enseñale a leer los números que están abajo de cada símbolo y solo vas a ver para dónde. Si está escrito, les tengo que enseñar a leerlo, ¿sí? Tengo que enseñar a leer qué hay ahí abajo. Después no le voy a pedir de memoria si de abajo para arriba, arriba para abajo. A esa conclusión llegó alguien que leyó, ¿sí? No sé, me parece que ese tipo de cosas son las que no deberíamos buscar.
Muy bien, gracias Mara. Vos, todo esto que vos me acabás de decir es para reescucharlo y ir como, ¿no? Como concentrándose, porque es muy rica la información, como para masticarlo, ¿no? Ir mascullándolo de a poquito porque hay mucha información. Quería un poco cambiar ahora un poquitito el eje y dentro de toda la información que me vas pasando y que me vas comentando, mencionaste la nueva escuela rionegrina. Y bueno, vos la verdad que conociste el antiguo CBU y fuiste cómo fue modificándose el secundario, ¿no? Y bueno, tal vez tenés una opinión mucho más formada que la mía respecto de cómo ves este nuevo secundario que se está gestando en la provincia de Río Negro. ¿Qué te parece? ¿Le ves aspectos positivos, por lo que me parece, en el sentido de la interdisciplinariedad? Pero bueno, contame un poquitito más. Sí, yo lo que le veo, tiene muchos espacios. El espacio de compartir con el otro es algo que uno rescata. Lo que vivimos el CBU o el ciclo superior fue que uno entraba al aula y no estaba solo, estaba con un par, ya sea de la misma, siempre de la otra disciplina. Cuando uno mira la realidad es compleja, no es de una sola disciplina. O sea, aprender a mirarla en esa complejidad es súper importante, para lo cual necesito del otro, ¿no? Los espacios que están pensados en la nueva escuela son difíciles de llevar adelante cuando uno no tiene la formación, ¿no? ¿Qué digo la formación? Cuando no estudiamos así. A ver, yo estudié física, química, matemática, y ahora tengo que ir al taller del espacio interdisciplinar. Yo no aprendí de esa manera, entonces me dicen que lo haga. Claro que es un tránsito difícil, obviamente porque es una escuela donde uno no se formó. La otra vez cuando yo sacaba la cantidad de horas que uno tiene de experiencia en la escuela anterior son muchísimas, ¿no? Porque sumamos el primario y el secundario con la misma modalidad, son un montón de horas que uno la dice experiencia como alumno. En la formación docente es una formación disciplinar, ¿no? Me formo disciplinar en la primaria, disciplinar en la secundaria, disciplinar en la formación docente y voy a trabajar y me dicen interdisciplinar. Obvio que uno siente que se da con un paredón, ¿no? Claro, pero claro. Cuando vos te encontrás con otros que quieren a partir de eso ver, y bueno, va a ser una experiencia, la primera nos va a salir mal, pero cada vez nos va a ir saliendo mejor, que fue lo que nos pasó en el CBU y en el ciclo superior. O sea, la primera experiencia fue hagamos lo que podamos como ahora, en la etapa del COVID. Pero después cuando lo perdimos a esos espacios, de área, de interárea, dijimos, pucha, qué valioso que era. Porque claro, pensar con otro, yo digo siempre, solo puedo llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Entonces, las propuestas que salían eran mucho más ricas, porque aportaba mi compañero lo que yo no sabía y yo aprendía. O sea, para mí eso tiene riquísimo la escuela, el proyecto de la nueva escuela. Sé que hay dificultades enormes en la implementación. Yo no estoy trabajando en media, que tiene que ver con ese espacio, con los horarios, cómo se maneja o no. En eso sé que hay serias quejas, incluso el tema de los trayectos, ¿sí? Llevar los trayectos diferentes. Bueno, de esa parte no puedo opinar porque no estoy trabajando. No estás en tema, no estás ahí, claro. No estoy en tema. Yo lo único que le rescato es la mirada más compleja. Obvio que también la escuela tiene un sector que se llama taller de pensamiento complejo. O sea, cómo te tenés que poner a armar ese espacio. No es ir a dar, no sé, cinemática, por ejemplo, ¿sí? Claro. O ir a dar compuestos oxigenados de química. Bueno, ¿qué es un pensamiento complejo? ¿Qué problemática tengo que abordar? Pero todo eso, Mateo, tiene que ver con los campos de investigación que hay, que lamentablemente no llegan al aula, diciendo, bueno, esto está pensado para ser trabajado desde una problemática compleja, que el chico la venga, la desarme y después la vuelva a armar. Pero claro, los docentes no fuimos formados en eso. Y ahí es donde también tenemos un gran problema. No sé cómo fue la capacitación, porque acordate que nosotros no tuvimos
esa capacitación para la nueva escuela porque estábamos en escuelas de gestión privada. O sea que eso no lo desconozco también. Pero yo siempre digo, los proyectos pueden ser muy buenos, pero si uno no sabe cómo llevarlos adelante, a veces se dificulta. Y sé que los docentes a veces te sentís muy solo, ¿sí? Te sentís muy solo en esto, sentís que no te acompañan, pero bueno, yo quizás soy muy utópica, creo que cuando todos estamos mal, alguna cosa buena puede salir con el otro. Mi experiencia es que siempre trabajamos con el tipo de gente que podemos pensar diferente, pero en el trabajo nos uníamos para trabajar, y con muy buena experiencia. Para mí, el ciclo superior, vuelvo a repetir, y el CBU, que fue la reforma anterior, muy similar a esta, fue muy positiva, fue muy positiva. No sé si vos no trabajaste en eso, ni te formaste, ¿no? No, porque yo vengo de la escuela técnica. Claro. No conocí el CBU, es más, viste, los de la técnica mirábamos al CBU así como diciendo, no, esto es el CBU. Pero Y todo bueno, de prejuicio, viste, de prejuicio, porque de ignorante más que de prejuicio, de ignorante. yo a veces digo que muchas veces uno siempre se topó con el famoso vaciamiento de contenido, ¿no? ¿Viste esa palabra que atravesaba y decía, no, hay un vaciamiento de contenido? Pero cuando vos a la escuela le ponés la mirada crítica, o yo quiero un estudiante crítico, le tengo que dar el contenido y argumentos para que argumente, o sea que nunca puede haber un vaciamiento de contenido. Sí puede decir que uno diga, me salgo de esa lógica disciplinar que no sabe de dónde cómo sale, ¿sí? Y cuando hablo de lógica disciplinar me refiero, concreto, yo estoy en física, ¿no? Trabajando ahora, que tengo que empezar por MRU, MRV, dinámica, trabajo y energía, a luz no voy a llegar nunca porque vuelvo a repetir los mismos temas, y uno dice, a ver, la historia de la física no empezó con el movimiento. Los fluidos estaban mucho más estudiados antes del estudio del movimiento con Galileo, ¿sí? Y cuando hablo de Galileo hablo en 1400. Y tenemos todas las... Entonces no es la lógica histórica de construcción, no es la complejidad del contenido tampoco, porque si vamos a MRU, no hay ningún MRU dando vuelta por la vida, ¿no? Y pareciera que si yo no arranco por MRU no puedo estudiar física. Entonces decís, responde a lógicas disciplinares que no son ni siquiera lógicas históricas. Es más, el hombre hizo la Capilla Sixtina sin haber nacido Newton con la ley de gravedad. A ver, por eso. Entonces, no digamos que es, ¿por qué no puedo salir de la lógica? Es más, voy a otra. Largamos con estructura atómica, ¿sí? Química parece que si no arranca con el átomo, no puede arrancar. El átomo es posterior a muchas de las propiedades de los materiales que se sabían. ¿Sí? No es histórico tampoco. Voy con el átomo, con el protón, el neutrón y el electrón. Resulta que el electrón fue posterior al trabajo que hizo Bohr. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica de alguien que escribió y se siguió eso. Entonces, esta nueva propuesta educativa dice, salir de esa lógica disciplinar, no sé dónde sale, y entrar en una nueva lógica. Desarmala de acuerdo al problema que querés resolver. ¿Qué contenidos necesitaría? Claro, es una nueva lógica. Claro. Nos interpela de tal manera que a veces uno queda sin argumento y no sabe para dónde arrancar. Y bueno, y arrancamos por lo que sabemos. Empecemos por MRU, sigamos por MRV, dinámica, trabajo, energía. ¿Sí? Partamos del problema y veamos cómo lo podemos resolver. Exactamente, porque la vida que te presenta problemas, ¿sí? Y te dice, a ver, ¿cómo haces para resolverlo? Y que voy a decir, no, pará, empecemos por MRU, después veo cómo llego. No, o sea, cuando decimos, que ¿para qué tiene que ser ese contenido? ¿Para qué le sirva? ¿Al ciudadano para qué? Para ser crítico, ¿sí? Como por ejemplo, digo, no tenemos muy claro en la provincia de Río Negro. Se mandó plebiscito si energía nuclear sí, energía nuclear no, al ciudadano. Energía nuclear no se da nunca en las currículas de ninguna escuela. Entonces, ¿qué opinas? Claro. ¿Cómo opinas? ¿Por lo que te dicen? No, opina por sí, opina por no, pero porque lo sabés, digo yo. Porque al ciudadano se le pide opinión, se le pide con los recursos energéticos, se le pide con el subsidio por la electricidad sí o no,
se le pregunta recurso renovable, pongo una central, se le preguntan cosas, y si no se le pregunta, se le proponen cuando uno pone un voto. Claro. Sin embargo, no tiene argumentos para definir, porque sigue con el MRU en el secundario. ¿Sí? Porque física, seguimos con el MRU y MRV. Pobre, los chicos se ríen porque yo soy una traumada, porque digo, yo también lo hice, no me desgarro, yo di MRU, MRV, dinámica, y si no seguía esa lógica, me parecía que no podía dar física. Que no estabas dando, claro. Claro, no estaba dando física. ¿Por qué no podía empezar por fluido? No me entraba en cuestionamiento, no me lo cuestionaba. Hoy a la distancia, cuando uno lee la reforma, dice, ¿y por qué no puede ser distinto? Probemos. Claro. Y si no va, y bueno, volvamos al MRU, MRV, dinámica, no sé, ¿viste? Pero démonos el permiso de probar. Mara, nos quedan estos 5 minutitos, porque tampoco no te voy a raptar de tu vida familiar. Y en estos últimos 5 minutitos quiero retomar algo que dijiste, así como al paso, pero dijiste esto de resignificar. Tuvimos que resignificar el contenido que estábamos dando, y la pandemia nos hizo resignificar todo de un plumazo. Bueno, vos, Mara Olavego ahora, Olavego. Mara Olavego, ¿qué resignificaste vos? ¿Cuál fue eso que tuviste que resignificar para tu trabajo profesional, tu trabajo docente, tu trabajo de investigación? Primero, el trabajo con otro, el trabajo que uno creía que lo tenía que hacer solo, lo hice en muchos espacios. Yo estoy en la universidad, obviamente, por mis estudiantes. Ellos eran los que manejaban determinadas cosas, y dijimos, bueno, esto de la plataforma virtual lo manejaban a veces ellos y me invitaban a mí. ¿Sí? Yo tuve que darme cuenta que mi trabajo docente no es en soledad, que tengo al otro al lado, y ese par a veces en el recurso que más maneja es mi estudiante. ¿Sí? Y lo resignificamos lugar que uno cree que tiene que tener, ¿no? Después con los otros, yo creo que sobre todo el trabajo, revalorar los equipos, el contar con equipos, el aceptar las diferencias, cuando uno pensaba una cosa, otro pensaba otro, el repensar. Por ejemplo, me pasó algo, yo tengo estudiantes en práctica y no pueden entrar a un aula, ¿sí? No pueden entrar a un aula. ¿Cómo resignificamos esa práctica? A través del relato. Vino al aula el profe de los espacios a contar cómo podía ser ese espacio. Vino al aula Andrea, por ejemplo, que es la vicedirectora del instituto donde vamos a hacer la práctica, contando cómo funciona y armar el escenario a partir del relato. Y para cuando podamos entrar al aula, poder ver, porque mientras tanto el estudiante fue armando una práctica acorde al relato de los actores de la institución, sin poder entrar. Y después, cuando podamos entrar, ver cómo se puede comparar. O sea, el espacio de la práctica se reinventó, tratando de recuperarlo con otro. Entró gente a un aula que yo no me podía imaginar que podíamos hacer un Zoom con, por ejemplo, un investigador del CONICET que venga a mi clase, ¿sí? Invitarlo y entrar en un Zoom. Estamos trabajando algo sobre astronomía, de paso hago la propaganda. El 14 de diciembre del 2020, zona sur de la provincia de Río Negro y Neuquén, vamos a tener la zona de oscuridad total. Claro. Para lo cual estamos armando cursos de capacitación, se van a repartir anteojos. Bueno, estamos trabajando en eso, y uno decía, bueno, pero astrónomos de envergadura nacional e internacional podían entrar al aula. O sea, ese espacio de aula más abierto. Mateo, yo creo que en otra instancia no se me hubiera ocurrido que podía invitarlo y que el otro podía acceder, por ejemplo. Que tenías el contacto de estos profesionales que te vienen a dar una ayuda que tal vez en otra instancia hubieras pensado, pero hay que pagarle el pasaje, hay que, a lo mejor estabas pensando, ¿no? Exacto, tal cual, porque vos decís, que él venga, bueno, representaba pasaje, hospedaje, no tenemos plata. Y ahora resulta que gratis lo podemos tener, pero aparte de la grandeza de la gente. Claro.
¿sí? Y la Claro. disposición de la gente. Yo creo que ahí es donde uno de los grandes clics que nos hizo en la cabeza. El aula se puede ampliar. Vos viste la cantidad de conferencias nacionales e Sí, internacionales sí, sí, sí. gratuitas que se están ofreciendo. Bueno, nos abrió que podemos llegar a más cosas. Yo creo que desde ese lugar, que bueno, uno lo tiene los chicos universitarios, pero los chicos de secundario también podían tener acceso a un montón de charlas con expertos, de actividades que se están haciendo. Exacto. Y desde ese lugar yo creo que la pandemia nos resignificó lo que era el aula, ¿sí? Viendo que el aula es más allá de las paredes. Claro, Y el trabajo nuestro va más allá de nosotros solos, no sentirnos solos. claro. Eh, yo creo el Zoom aprendí así de golpe, pero antes del Zoom mis alumnos me abrieron un Discord, se llama, ¿no? Claro, sí, sí, Ellos Cisco, sí. utilizan, bueno, Discord lo abrió uno de los chicos, lo manejaba él y me pintaba a mí, yo era la invitada y me decía, no, Mar, ahora sí tal, viste, nada, duré la profe hasta que va aprendiendo con ellos, y bueno, esas cosas también nos hacen correr y aflojar, decir, bueno, esto yo no lo sé hacer un video, bueno, no tengo ni idea, horas y horas para resolver algo, yo digo, claro, el campo social es más fácil que poner ecuaciones y pasar PowerPoint con ecuaciones y todo lo demás. Los chicos tienen la computadora ahí, o sea, muchas cosas que lo manejan, nosotros estamos haciendo parciales online, inclusive ellos lo manejan desde ahí. Bueno, llegó para quedarse, por eso digo, hay muchas cosas que son, la tecnología no la podemos negar, la tenemos, llegó para quedarse y aprovechémosla. Quizás este sería el momento de conectar igualdad. Claro. Necesitaríamos, ahora sí, decimos traemos una compu, che, dame una compu y dale a los chicos, porque ahora creo que ahora sí estamos preparados para conectar igualdades. No en su momento que quizás no se supo aprovechar como debería haber sido. Porque digo, los cambios pueden ser bruscos o paulatinos. Yo creo que el brusco te da una inercia terrible, pero te obliga a cambiar de una. Acá no tuvimos opción. Bueno. Claro, claro. Pero bueno, esto de ir pensándolo y de ir adecuándose, me parece que va a traer, ¿por qué no? Buenos frutos, ¿no? Como todo, porque siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero me parece que yo le veo buenos frutos, me parece, ¿no? Sí, yo también pienso que es, no todo, como vos dijiste, porque creo que la relación docente-alumno, en el caso nuestro, nos ayudó mucho que tuvimos un primer contacto con los chicos presencial. Claro. Y después, ahora vamos a ver en este cuatrimestre donde no los conocemos, qué pasa. Claro. Porque hablo de primer año, ¿no? Cuando los chicos ya están insertos en un sistema es distinto. Pero cuando entra el sistema, primer grado, primer año de la universidad, es el más complejo. Después ya medio que están aceitados, ya conocen cómo moverse. Pero lo más duro acá fueron los primeros años de cada uno de los niveles. Claro, claro. Y fue lo Y más bueno, y también, también es duro el quinto año o el sexto año, el cierre, ¿no? exactamente. El cierre. Y sí, la verdad que hay allí una gran incógnita de cómo se van a acreditar estos saberes y cómo van a ingresar, bueno, eso, cómo van a ingresar, ¿no? En el futuro a la universidad. Bueno, ese es tu problema, Mara, no es el mío. Ese va a ser nosotros el problema tal cual. El año pasado, con el ingreso, que decíamos, bueno, a ver qué cosa es el ingreso, yo ahora digo, no nos hablen del ingreso ahora, porque no sé qué vamos a hacer. A Gata sabemos cómo terminar ahora, que nosotros estamos con postergación del primer cuatrimestre, con las mesas. No sabe qué hacer con las mesas virtuales. No, o sea, es un aprender, bueno, vamos a hacer cosas malas y otras buenas, obviamente. Pero si hay gente, o sea, el tema es cuando estás solo. Cuando vos estás solo, ahí está complicado. Es más difícil repartir. No sé vos Bueno, en este Mara, sentido. yo si te doy, si damos rienda suelta, se nos acaba otra sesión Sí, desde el Zoom. basta. Bueno, nada, no, como te decía anteriormente, yo creo que repasar todo lo que dijiste, porque hay mucha tela para cortar, es riquísima toda la información,
Y bueno, me quedo con una sorpresa, ¿no? Con esta resignificación que en un momento dijiste esto de que me doy cuenta de que no estoy solo y que el estudiante me está ayudando a dar la clase, ¿no? Que es resignificativo esto, ¿no? Porque ¿cuánto vale esto cuando muchas veces decimos, el estudiante viene con un bagaje cultural, pero bueno, ¿cuánto lo ponemos en práctica? Muchas veces nos quedamos con que, ¿no? Con que vienen con el bagaje cultural, con un conocimiento previo, pero me parece que muchas veces hacemos como que nos olvidamos y partimos y diagramamos nosotros solos y pensamos nosotros solos y no le damos ninguna participación en la construcción de un problema o en la construcción de un contenido, en la construcción de la resolución de un problema o incluso en la misma metodología de resolver una clase, ¿no es cierto? Sí, Así tal que cual. yo me quedo con esta sorpresa, la verdad. No sé si es tanta sorpresa, porque vos tenés un diálogo con los estudiantes que es único. Gracias. Muy charlatanas. No, 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 sí, no. realmente que con buenas cosas, buena llegada de los chicos, porque, qué sé yo, uno dice, va desde la humildad que acá aprendemos juntos. Me parece que eso es lo que yo estoy tan novata y soy tan como ellos en muchas cosas. Puedo, como dice Andrea Liao, digo, es un oficio de enseñar, donde uno tira pistas para que el otro vaya construyendo. Yo no tengo caminos hechos, voy haciendo pistas para que ellos sigan. Y me parece que en esas pistas las vamos construyendo juntos, los caminos. Siempre sentí eso con los chicos, sean más chiquitos o más grandes. No uno porque tenga más edad quiere decir que tiene más claras las cosas, ¿no? Y hay cosas que yo tengo chicos que vos les decís, ay, vos sabés que esto no está digital, listo, ya te lo consiguió digital. Y te queda buenísimo, Juancho, le digo, Claro. Juancho, necesito esto, dale, lo conseguimos, ¿viste? Bueno, quizás son más grandes, pero bueno, Mateo, nosotros tenemos la experiencia que en secundario también los chicos nos traían cosas, Sí, ellos, sí, sí, nosotros. sí. Y a veces uno propone trabajos en el secundario y queda sorprendido del ingenio, ¿no? De- también del compromiso, ¿no? No, la verdad que es. Bueno, la educación te devuelve tantas riquezas, ¿no? Que la verdad que te confirma, ¿no? Qué bueno que elegí esta vocación. Sí, realmente. Cuando ves las caritas, cómo se transforman cuando se entiende algo, o decir, qué bueno tu trabajo, esas caras de alegría, decir, bueno, yo creo que no hay vagos, hay chicos Claro. que no entienden y se esconden atrás de eso, porque te das cuenta de esas caritas. Una de las discusiones que a veces tenemos acá en casa, yo creo que no hay tantos vagos, hay más que no entienden y es más fácil decir, soy vago. Por eso la gratificación es la cara de, Claro, sí. bueno el trabajo. Bueno, Mara, te despido, muchas gracias. Después voy a hacer la edición. Esto se publica el lunes a las 19 horas. Ahí sale publicado. Voy a hacer la edición y te lo voy a compartir ahí con link para que también lo compartas y lo tengas como recuerdo. Bueno, y gracias por la invitación, Mateo. Realmente un halago. Participar con vos otra vez. Y hablando de vocaciones, siempre me acuerdo de los viajes de vocaciones. Fíjate vos, cómo podíamos integrar matemática, física, formación religiosa y química. Exacto. ¿Sí? Exacto, y no había un espacio que era interdisciplinar, pero lo hacíamos. Sí, exacto. Extra y bueno, y pensando juntos. Exacto, sí, no, es un trabajo riquísimo que me formó, no tengo cómo dar gracias bueno, yo te lo he dicho muchas veces que vos fuiste para mí una mentora en la docencia, así que te doy las gracias, Gracias, otra vez. Gracias. Bueno, un beso a la familia y listo, no te robo más, ahí que hagan lo que quieran. Igualmente para todos allá, la música. Mateo. Chao, Mara. Hemos concluido nuestro 8º episodio.
Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal de Noticrítico en YouTube. Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticrítico.com. También podés buscarnos como Educación en tiempos de pandemia en las plataformas Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos y no te pierdas la próxima entrevista con el licenciado en Filosofía Juan Cruz Apkarian, licenciado por la Universidad Nacional del Sur. Hasta el próximo lunes.